Bueno, yo creo que es muy importante lo que sucedió y ustedes que son periodistas y que están todos los días siguiendo, saben cómo se va convirtiendo desde el domingo a la noche a hoy ese impacto. Yo estaba en el aire el día domingo, y realmente nos impactó porque, bueno, entre nosotros íbamos haciendo apuestas cuánto podía ser el resultado. El más optimista era yo, que creía que había para el PJ, para el peronismo, un 5% de diferencia con respecto a la Libertad Avanza, pero cuando se empezaron a conocer y fundamentalmente se vieron las caras de los medios, que hay que decirlo así, son de derecha o más cercanos a la Libertad Avanza o al PRO, cuando se vieron esas caras por televisión, que nosotros estábamos mirando también, nos dimos cuenta que el resultado iba a ser positivo. No creíamos que tanto. Eso en los números, en cuanto a los números y al impacto inmediato. Después los impactos van siendo eh, momento a momento, porque esto juega en la interna nacional, juega en la lucha de la Libertad Avanza por imponer sus ideas, eh, en una renovación del peronismo. Bueno, hay un montón de lecturas y a medida que se van expresando en cada una de esas líneas, uno va encontrando y modificando su misma posición. Hablo de mí como periodista, no porque modifique la visión general, sino porque va incorporando nuevas ideas o nuevos datos. Y bueno, te digo uno, fue muy bueno en la votación, pero también no fue tan grande la participación de la Mm. gente. En esto estamos emparentados a lo largo y a lo ancho del país. No hay un gran caudal de participación, aunque se superó. Pero tengo datos ahí del año 2023, participó el 76% de la gente. Esta vez se redujo a un 61%. Y perdió muchos votos la Libertad Avanza y el PRO. Perdieron más de 2 millones de votos. Y el peronismo perdió unos escasos 500.000 votos. Ahora, Digo esto Picone, como a qué atribuye este fenómeno de la baja participación del electorado? hay muchas cosas. Lo primero es que creo que la gente, si hay algo que cumplieron con su cometido los gobiernos de Macri y de Milei, es alentar el individualismo, romper con lo colectivo, violar las normas de la democracia. Y entonces, además del mal gobierno de los Fernández y Massa en el anterior, van llegando a una situación, van llevando a una situación del votante de decir, ¿para qué me sirve la democracia? Porque más o menos va pasando lo mismo con cualquiera. Lo de Milei apareció arrollador porque se fue presentado como una estrella de rock prácticamente, y a lo largo de su camino de estos 2 años, demostró que, bueno, no sé cómo será como cantante de rock, pero como presidente y como defensor de la democracia, Es buen no cantante. está. No es buen cantante, pero además la demolición que hizo del Estado, que esto sí es gravísimo, es muy fuerte porque cualquier gobierno, y lo saben los gobiernos que están en oposición a mi ley, lo que cuesta mantener. Yo anduve por la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Kicillof ha hecho mucha obra pública manteniendo las rutas más importantes, como una por la que transitan millones de bonaerenses y porteños, que es la que une La Plata con Buenos Aires, y está en constante arreglo. Eso no es plata de la nación. Digo, es muy difícil enfrentar a alguien que viene a romper el Estado. Creo que no hemos tomado dimensión lo que significa romper el Estado. Después tenés los medios de comunicación que se ganan por las redes, la inteligencia artificial, se genera una gran confusión, la gente no sabe cuál es la verdad, distinguir rápidamente verdad de mentira, eso es muy, muy grave. Y también el intento de despolitización, de desideologización, con los voceros que tiene Milei, que son peores todavía que los de Macri, porque esos eran
fascistas y de derecha y expresaban cosas bastante contundentes. Estos son capaces de hablar de cualquier cosa que ni me quiero meter. Creo que los ejemplos lo tiene cada oyente, lo tienen ustedes también. Digo, eso también va perjudicando. Y después el individualismo exacerbado a lo que nos llevan las redes. En las redes cualquiera cree que somos, me incluyo, un teórico y de la interpretación de las ideas, se desprofesionaliza la tarea comunicacional y eso es perjudicial, no porque quiera poner a los periodistas en un lugar de privilegio, pero nosotros nos preparamos para hacer esta tarea como cualquier otra profesión. Y esto a veces en este mare magnum de las redes y alguien que las explota al máximo, como es Milei y su prohijo Santiaguito Caputo, han llevado, y cuando digo Santiago Caputo digo el Gordo Dan y todas esas cosas que me dan hasta bronca nombrarlo porque no tienen entidad. Ustedes llaman Matías Mesa y Eduardo Ruiz y yo Néstor Picone. ¿Qué es el Gordo Dan? Hasta desde esa calificación personal ya desmerece el hacer periodístico o la discusión política. Y después, como alegría, sí quiero transmitir, si me permiten, que yo vengo del peronismo, ¿no? Soy un comunicador, pero tengo mi identidad política desde joven. Y pensé durante estos 2 años que nos habíamos quedado sin posibilidad de discutir y reivindicar las ideas que llevamos adelante. Hasta la más importante, que es la justicia social, se puso en duda desde los micrófonos y las voces del gobierno. Y parecía que no había respuesta, que estaba bien decir que la justicia social es un robo. Y esto es una de las cosas que me dio alegría porque muchos de los votantes se dieron cuenta que podían seguir por un rato esto de que la justicia social era un robo, pero si no tenés justicia social, si no tenés Estado, si no tenés soberanía e independencia, no podés jugar. Son ideas que han quedado casi demasiado abstractas, pero que creo que a la hora de esta votación se recuperaron. Se recuperaron además porque se expresa a través de un proyecto que se define como peronista. ¿Entendés, Néstor, vos que hubo un error de cálculo por parte de Milei en nacionalizar una elección provincial? Yo creo que sí. Eh, le dio una herramienta a Kicillof muy importante, porque, a ver, si ustedes se acuerdan, apelo a los oyentes para que revisen hasta lo que se comunicaba por redes, la discusión que se había elegido como pelea era Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Se ninguneaba a Kicillof, y a veces apoyado por sectores internos del propio peronismo, y entonces en esa lucha Milei se veía ganador en la lectura de que, bueno, todo lo que tiene que ver con corrupción, lawfare y todo lo demás, había hecho mella de alguna manera y bueno, después ya cuando se la proscribe y se la detiene, bueno, más. Entonces, digo, cuando se corre y enfrenta a Kicillof, creo que ahí comete un gran error. Y además porque él mismo lo dice, no maneja los términos políticos, dejó un armado electoral en manos de su hermana, que yo no subestimo a nadie, pero bueno, eh, la política se hace con políticos, es una profesión, se trabaja, se conoce y con historia también. No es fácil, por eso tuvieron que apelar a 2 o 3 figuras que vienen del peronismo y hasta del kirchnerismo para negociar eso que se llama comúnmente la rosca. Y Milei se para sobre eso creyéndose que la provincia de Buenos Aires era la ciudad de Buenos Aires. A ver, él se creía que Bondarenko o que todos esos nombres desconocidos y que van a seguir siendo desconocidos porque no tienen ningún valor en la política, eran lo mismo que Adornis. Y yo digo, Adornis era un buen candidato. Se había ganado durante la primera etapa del gobierno de Milei una vocería que se atrevía a hablar con los periodistas, que los provocaba, que discutía, pero que aparecía todos los días en cámara dando una imagen sólida en la defensa de cosas terribles como privatizaciones, cierres, despidos. Podía decir cualquier cosa, no con elegancia, sí con sorna, pero lo instaló. Él creía que los candidatos de la provincia de Buenos Aires iban a hacer eso. Creo que es
como el invierno ruso para los nazis cuando quieren invadir Rusia. Bueno, lo agarró el invierno y la provincia de Buenos Aires es otra cosa. Hasta los mismos peronistas saben y sabemos que es una provincia muy difícil, muy compleja, y que si no se la recorre de punta a punta, y Milei no la recorrió, y sus referentes no son conocidos, ahí Kicillof aprovechó y sacó ventaja inteligentemente, demostrándose además un buen estratega, porque él, contra viento y María, contra Cristina, la Cámpora y todo lo demás, eligió el desdoblamiento y le dio buen resultado. En esta intención de unidad del peronismo, Picone, entiende que el resultado del domingo fortalece a Kicillof, es una pregunta. Y la otra, lo escuchaba como peronista también muy autocrítico en referencia a la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. ¿Entiende que en esta intención de unidad del peronismo, Sergio Massa contrarresta? Es un derrotado. De esta elección es uno de los derrotados, es Sergio Massa. Él aspiraba a cuando Cristina es detenida, cuando la meten presa ahí en San José 1111, que él podía ser una figura de unidad, de encuentro, porque él estaba y alentaba la división por abajo entre Cristina y Kicillof, y él nuevamente, como pasó hace 3 años, aparecía como la síntesis. Eso no sucedió, nadie le concedió eso, mucho menos Kicillof y tampoco Cristina, y por lo tanto, para mí fue un gran derrotado. No digo que es un piantavotos, tiene sus votos, y además no digo que no hay que hacer alianza con Massa. Lo que no se le puede dar a Massa es el control del río Paraná, el control del transporte, de la energía y de la economía, como se hizo en el gobierno de los Fernández. Eso es una barbaridad, porque el tipo tiene una ideología, además no es peronista, lo dice, tiene otro partido, es el Frente Renovador, con el cual se puede hacer alianza, pero no se le puede dar toda la manija porque él tenga buenas relaciones con los fondos de inversión internacionales para los cuales trabaja, o para la Embajada de Estados Unidos. Y Kicillof, perdón, y Kicillof salió ganador en esta elección, ya se puede poner el mote de presidenciable de cara al 2027. Yo creo que sí, que salió ganador es indiscutible. Eso creo que nadie lo puede discutir, por izquierda o por derecha, por el peronismo, por fuera. Hoy lo leía a Pagni y decía que es indiscutible. A ver, nadie podía creer que iba a sacar 14 puntos, nadie podía creer que después de 6 años de gobierno, a ver cuántos gobernantes hay, piénsenlo ustedes en el Chaco, piénsenlo para cualquier provincia, después de 6 años de gobierno, con una reelección de por medio, podía sacar esa diferencia. Y realmente fue él el que se cargó la campaña al hombro, con una estrategia, por eso digo que es una estratega importante. Ojo, yo no he convivido con él, lo respeto, entre otras cosas, porque luchas que hemos emprendido con gente muy conocida de ustedes, como Mepo Giardinelli, en la defensa del río Paraná. Kicillof fue el único funcionario importante, era gobernador, nos atendió para discutir el tema de la hidrovía, el canal Magdalena y todo lo demás. O sea, es alguien que se compromete, que discute, que abre las puertas, y que además eligió esta estrategia que para mí fue brillante. Yo comparto esa estrategia, yo fui dirigente sindical y fui a elecciones. Se ganan los territorios. En el caso nuestro, en el gremio de prensa, se ganaba yendo a las empresas más pequeñas, no solo Clarín y La Nación había que ganar, había que ir a empresas chicas. Y en lo que hizo Kicillof es muy importante, porque se recorrió varias veces toda la provincia, y en medio de la campaña fue a lugares donde no gobernaba el oficialismo, y salió bien parado. ¿Cuántos scratches tiene Kicillof? Debe tener algunos. Pero ¿cuántos tiene? Muy pocos. ¿Cuántas denuncias por corrupción tiene Kicillof? Muy pocas. ¿Cuántas escenas de peleas públicas con algún periodista, sea de donde fuere, tiene Kicillof? Ninguna. Y eso tiene su valor en este mundo tan mediatizado, donde inclusive, aún queriéndolo ningunear a Kicillof, porque ustedes lo ven, es muy difícil que se convierta en protagonista, ganó una elección, demostró ser un estratega. Ahora, ¿puede ser presidenciable? No se construye un presidente
en 2 días. Acá si vos me decís quiénes son presidenciables, es Cristina Libre, Kicillof, no sé, Macri. No es tan fácil construir, no que digo que ganen, sino construir presidenciables. No se sacan de la noche a la mañana como fue el caso de Milei, que tampoco fue de la noche a la mañana porque tuvo mucha prensa a lo largo de 4 o 5 años previos a la diputación, que ganó con Villarroel como segunda, y después la presidencia de la Nación. Néstor, aquí en la provincia de Chaco, Capitanich, que es candidato a senador por Fuerza Patria, habló del preludio de lo que, bueno, será la elección nacional. ¿Qué mirada tenés vos de lo que si puede haber un efecto contagio, un reverdecer, un despertar del peronismo propiamente dicho en las otras provincias? No solamente Buenos Aires seguramente puede repetir el número, puede o no. Digamos, ¿qué crees que puede pasar en el resto del país? Y es muy complicado porque el país ya está fragmentado. El PJ no, que es la expresión electoral, no el movimiento peronista, no logró unir. Hay solo 5 provincias que se reivindican como antimileístas, a favor del peronismo, como son Tierra del Fuego, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Formosa y La Rioja. Esas son las 5 provincias que hay, no sé si me olvidé alguna de las 5. Nunca se han juntado esos gobernadores. Nunca se ha juntado el peronismo, tampoco, ni el PJ ha unido a gobernadores con concejales, intendentes. Ese trabajo no se hizo. Eso es una deuda y eso se puede pagar. Kicillof es una cosa. Después, en cada provincia habrá que ver. Kicillof no tiene el desgaste que tiene Capitanich. Ojalá haya un reverdecer, pero va a tener que moverse mucho Capitanich, porque él arrastra, y me estoy metiendo en una provincia que ustedes conocen mucho más que yo, pero algún afecto tengo muy grande por esa provincia desde el punto de vista familiar, y además, en esencia, soy federalista. Digo, hay mucho camino por recorrer. Puede darse ese resultado. Hoy le decía a los compañeros, dice, uy, ahora vamos por la nacional y se repite lo mismo que en Buenos Aires. No, porque son 24 provincias. Mariano Recalde, saquemos el ejemplo de Capitani. Mariano Recalde no es Kicillof, no es gobernante, no gobernó nunca, fue 2 veces reelecto senador. Es muy difícil que Mariano Recalde gane por el efecto que produce el triunfo de la provincia de Buenos Aires. Ojalá, pero no se ve en la cancha esto. Y después tenés provincias como Salta, como Río Negro, como Santa Cruz, como Chubut, como Santa Fe, como Corrientes, donde el peronismo no va a ganar, porque no tiene ni candidatos conocidos. Ya se demostró en la provincia de Corrientes a cuántos votos salió de Valdés el peronismo. Sí. Y un peronismo renovado, ¿no? Porque era una persona no tan conocida. Digo, yo ahí soy más cauteloso, no creo que haya que hacer un traslado. Sí hay un desgaste y un rechazo a la política de Milei. Eso está comprobado. La elección del domingo lo pone en blanco sobre negro. Ahora, ¿quién puede usufructuar esa derrota? Sí, esa derrota de Milei. Y bueno, no en todos los lugares hay un Kicillof, para simplificarlo, ¿no? Y una política con un desarrollo. Silioto también tiene muchos años de gobierno, ha pasado muchas, ha salido de una forma de gobierno muy peronista a la antigua. Bueno, Infran es conocido, no es fácil ganarle a Infran, no creo que ahí haya que hacer ningún milagro. En La Rioja tampoco. Digo, en esos lugares yo Santiago estoy del seguro Estero. que Santiago del Estero, sí, pero sí, seguro Santiago del Estero, porque domina tanto la oposición como como el oficialismo Zamora. Es cierto, me lo comí porque yo no lo tengo a Zamora como un gobierno de los otros 5. No tiene esa unidad conceptual del peronismo, sí tiene una alianza muy fuerte con Cristina Zamora, y que le ha respetado muchos acuerdos, y siempre Zamora ha tratado muy bien a Cristina Fernández de Kirchner. No sé qué relación puede llegar a tener con Kicillof. ¿Y qué? Aún este ejemplo que Sí. doy, en el que puedo estar equivocado,
demuestra que en esa unidad del peronismo que se dio en la provincia de Buenos Aires, aún a disgusto de muchos, no está en lo nacional. Y además hay una tergiversación muy grande que a mí me duele mucho por las provincias, que todos están tratando de trasladar lo de la provincia de Buenos Aires como que va a pasar lo mismo en todo el país, sin meterse los periodistas fundamentalmente, de Capital Federal, de los medios hegemónicos. ¿Qué pasa provincia por provincia? A mí me da mucha bronca y lamento mucho las acciones de los periodistas, por ejemplo, que saliendo de la General Paz, que es la avenida que rodea, la autopista que rodea la ciudad de Buenos Aires, van a Moreno y tratan mal a la gente. No solo a los peronistas, tratan mal hasta a los mileístas, porque son negros. Digo, hay una cuestión de clase, exacerbado. ¿No? ¿Cómo? Una cuestión de clase, digo. Es una cuestión de clase, pero también ese centralismo porteño es muy fuerte. Yo vivo tratándome de sacar ese ropaje, vivo en Buenos Aires, soy periodista aquí, pero me intereso siempre por tratar de superar eso y me dolió mucho el análisis y la demostración, la exhibición que se hizo del acto de Moreno de Milei, que yo lo critico, no, llevó gente, llevó patota, bueno, todo lo que vos quieras, pero cuando querían hablar del barrio de Moreno, fueran mileístas o peronistas, lo hacían con una mirada muy porteña, muy exclusivista, con un aire de superioridad, que eso duele. Y lo mismo pasa con las provincias. Claro, imagínate para nosotros. Néstor, ¿qué crees que, a ver, con lo que me decías de Mariano Recalde, entiendo que la participación que se espera para el 26 será menor, digo, 5 millones de personas no fueron a votar de acuerdo al padrón allí en Buenos Aires. Tampoco hay enamoramiento como para que puedan, no digo las 5 millones, pero sumar 1 o 2 millones de personas que no se presentaron el domingo y sí lo hagan en octubre. Sí, pero no es Mariano Recalde, es Jorge Tayana. En provincia de Buenos Aires, el que va a ser la expresión de esta unidad del domingo es Jorge Tayana, que es un buen candidato. Otro de esos candidatos intachables que la derecha nunca le puede decir nada, ha tenido buen trato tanto con los chinos como con los estadounidenses, teniendo su posición, es un peronista histórico, tiene una historia muy grande y muy importante desde la época de Perón con su padre, que fue médico de Perón. Bueno, eso es provincia de Buenos Aires. No creo que sea tan fácil recuperar esos 5 millones que son de la provincia de Buenos Aires. Mariano Recalde, y termino con lo de la provincia de Buenos Aires. Tayana, porque, a ver, la gente, yo hice una recorrida, no soy un encuestador, pero la gente votaba, algunos dicen fue el aparato peronista. No, he hablado con gente que no es peronista y simples votantes con un grado de análisis y decían, yo voto por lo que conozco. Acá en este municipio el candidato que puso fulano no me gusta y yo estoy más cerca de otro que parece hasta enemigo, y creo que se terminó dando esa situación. Se vota por cercanía. Es muy difícil que la gente entienda cuál es la disputa si vos planteás Tayana, Recalde, Bullrich, Esper. Digo, va a ser cada provincia, Esdero y Capitanich, porque bueno, yo no conozco quiénes son los candidatos de Esdero, pero bueno, el que creo que va a conducir eso no creo que sea Karina Milei, que vaya al Chaco a hacer campaña. No sé, tal vez sí, qué sé yo. Por eso nunca digo, van a ser... Como nunca se sabe. Digo, son situaciones muy, muy diferentes. Yo no creo que haya recuperación porque eso ya es como estructural. No es un problema de la provincia de Buenos Aires, es un problema de la democracia. La han desvirtuado, la hemos desvirtuado, me incluyo, los periodistas también no se ponen a hacer análisis político. La ven a Liliana Lemoyne, ese personaje que tienen, y salen corriendo. Capaz que le están haciendo una nota a un buen político, de derecha, de izquierda o que sea, y sale la Lemoyne y se van 20 periodistas a seguir a Lemoyne porque sabe que le van a dar un título o un zócalo. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza para nosotros los periodistas y eso también incide en el votante, porque vale más el meme o el zócalo que un análisis profundo como el que me están dejando hacer ustedes en este programa.
Néstor Picone, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen resto de jornada. No, muchísimas gracias, y un saludo para